Miami. Finales de septiembre de 2019. Un caos grotesco estalla frente a las cámaras internacionales. No es la escena de un asesinato. Es una cacería humana por un cadáver. Hijos desesperados gritan ante los micrófonos exigiendo saber dónde está oculto el cuerpo de su propio padre. Pocos saben que detrás de esta repugnante exhibición mediática, la voz más prodigiosa en la historia de México acaba de apagarse. Murió en la oscuridad, secuestrado emocionalmente, ahogado en la miseria y con su anatomía completamente exprimida. ¿Cómo es posible que el hombre que le enseñó a llorar a todo un país muriera en el más absoluto y cruel de los silencios, devorado por su propia sangre? La tragedia anatómica y clínica de José Rómulo Sosa Ortiz no comenzó bajo los reflectores de un gran auditorio. Se incubó lentamente en el frío y húmedo comedor de su propia casa bajo la sombra asfixiante de un padre alcohólico y violento. Un cantante de ópera frustrado que ahogaba su talento, su ira y su mediocridad en botellas de licor barato. En ese ecosistema tóxico y volátil, el niño aprendió su primera y más letal lección de supervivencia psicológica. El amor siempre está condicionado al dolor y al miedo. Creció profundamente hambriento de afecto, desarrollando un sistema nervioso programado biológicamente para tolerar el maltrato como si fuera una forma válida de cariño. Cuando su padre murió irremediablemente destruido por la cirrosis, la reacción del joven no fue la huida o la liberación. Fue la asimilación total del trauma. Decidió bautizarse artísticamente repitiendo su propio nombre y añadiendo el de su progenitor fallecido. Así nació José José. Las maquinarias de relaciones públicas vendieron este detalle a las revistas como un poético y conmovedor homenaje familiar. Sin embargo, el análisis del comportamiento forense lo clasifica como un fenómeno infinitamente más macabro. Fue la aceptación clínica de una maldición genética y emocional. Se encadenó de manera voluntaria e inconsciente al fantasma del mismo hombre que años más tarde le enseñaría desde la tumba a beber hasta perder el conocimiento para anestesiar la realidad. Visualicen la crudeza forense dentro de los lujosos despachos de los ejecutivos musicales a finales de la década de los 60. Estos hombres de negocios no buscaban simplemente a un intérprete afinado. Los cazatalentos de esa época operaban como depredadores corporativos, olfateando la vulnerabilidad psicológica de sus presas. Cuando escucharon y analizaron a este muchacho, descubrieron la tormenta biológica perfecta para hacer negocios. Encontraron a un individuo con cuerdas vocales prodigiosas, capaces de emitir frecuencias emocionales que paralizaban el corazón de las masas. Pero el verdadero tesoro comercial era su mente fracturada. Era un adolescente con la autoestima absolutamente pulverizada, poseído por una necesidad patológica de complacer a figuras de autoridad y clínicamente incapaz de pronunciar la palabra no. Pocos logran comprender que la industria discográfica jamás vio a un artista humano con derechos básicos. Identificaron una máquina de extracción de capital, un huésped dócil ideal para instalar un ecosistema de parásitos financieros. Entendieron rápidamente la fórmula letal: si le daban dosis controladas de aplausos y falsa validación, él entregaría voluntariamente cada gota de su energía vital. Lo prepararon meticulosamente para ser la víctima de explotación biológica más rentable en la historia de América Latina. Le exigieron desgarrarse la garganta cantando sobre la agonía y el abandono, cobrando millones por cada lágrima real que derramaba. El cordero perfecto caminando en silencio hacia un lujoso matadero iluminado con reflectores. Marzo de 1970. El Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. El mundo del entretenimiento presencia el nacimiento definitivo de un monstruo mediático. Un joven extremadamente delgado se planta frente al micrófono y desata una tormenta vocal sin precedentes interpretando el triste. La ovación del público es ensordecedora, delirante, casi animal. Es el punto de no retorno. A partir de esa noche, José Rómulo deja de existir como un ser humano civil y es devorado por el colosal holograma corporativo llamado el Príncipe de la Canción. Los números forenses de su imperio comercial son escalofriantes. Más de 50 millones de discos vendidos a nivel global. Aviones privados a su entera disposición, limusinas blindadas esperándolo en las pistas de aterrizaje y cuentas bancarias inyectadas con decenas de millones de dólares. Se convirtió en el dios indiscutible de la melancolía. Su voz funcionaba como el refugio emocional para millones de corazones rotos. Era una deidad intocable. Pero las leyes de la física del espectáculo son crueles e inquebrantables. Mientras más brillante y cegadora es la luz del escenario, más negra, espesa y asfixiante
Es la sombra que cae sobre tu espalda. Visualicen la brutal disonancia cognitiva y anatómica que este hombre soportaba diariamente. El concierto masivo termina. 15.000 almas gritan su nombre en estado de histeria, lloran lágrimas reales con sus letras desgarradoras. El director de escena ordena apagar los reflectores. José camina arrastrando los pies por el frío y oscuro pasillo de concreto hacia su camerino VIP. Cierra la pesada puerta y echa el cerrojo. El estruendo de los aplausos se apaga instantáneamente, reemplazado por un silencio sepulcral opresivo. Allí en el centro de la habitación no hay familiares genuinos ni amigos leales abrazándolo. Solo hay contadores, managers y sanguijuelas esperando su porcentaje. Y sobre la elegante mesa de cristal una costosa botella de coñac destapada lo espera aguardando con la paciencia de un verdugo profesional. El análisis psicológico de su cima revela una verdad repugnante. Las masas anónimas no compraban simplemente vinilos de música. Pagaban enormes cantidades de dinero para consumir su dolor biológico en tiempo real. La industria discográfica lo mutó, lo transformó genéticamente en una sofisticada máquina industrial de procesar agonía. Le exigían contrato tras contrato exprimir sus traumas infantiles, su abandono y sus depresiones severas en cada nota musical de alta exigencia. Para que un cerebro humano pueda soportar ese nivel de tortura psicológica sostenida para apagar el pánico clínico de saberse reducido a un simple cajero automático con cuerdas vocales, el sistema nervioso requiere urgentemente un sirenes interruptor. Y José recurrió al único mecanismo de defensa neurológico que había heredado en su sombría niñez. El alcoholismo en su etapa de mayor gloria nunca fue una celebración festiva de su éxito arrollador. Fue una anestesia psiquiátrica de máxima urgencia. El licor adormecía temporalmente la asfixiante realidad de su soledad absoluta. Cada trago de alcohol puro quemaba lentamente su garganta, destruyendo metódicamente la misma herramienta biológica que lo mantenía encadenado a la cima del mundo. Era un suicidio a plazos ejecutado metódicamente en el escenario, a plena vista de todos. Y la maquinaria corporativa lo observó destruirse en completo silencio. A nadie, absolutamente a nadie, le importó detener el sangrado emocional siempre y cuando el cadáver andante siguiera afinando las notas y los millones de dólares continuaran fluyendo hacia sus bolsillos. Los años 80 y 90. El imperio multimillonario comienza a mostrar grietas tectónicas. La imagen pública del ídolo romántico esconde un ecosistema financiero y emocional verdaderamente aterrador. José no poseía un círculo de amigos genuinos, ni un refugio familiar seguro. Operaba asfixiado, rodeado permanentemente por un enjambre de sanguijuelas de alta costura. Su turbulento matrimonio con la actriz Anel Noreña se comercializó en las revistas como la cumbre del romance televisivo. Pero el análisis forense de su entorno revela un patrón depredador. Fuertes especulaciones y rumores venenosos de la época sugieren una realidad mucho más siniestra detrás de las puertas de su mansión. Se habla en voz baja de manipulación psicológica extrema, de administraciones fraudulentas orquestadas por su propia familia política y de un saqueo sistemático, brutal e implacable, de todos sus activos bancarios. Diferentes voces de la industria insinúan que lo mantenían constantemente sedado, atrapado en una niebla química, volviéndolo dócil y maleable, para garantizar que la mano trémula que firmaba los cheques en blanco nunca se detuviera. Visualicen la crudeza de la escena dentro de un camerino VIP. El artista, físicamente demacrado, sudando frío y temblando por la abstinencia, recibe inyecciones directas de cortisona en la garganta para desinflamar a la fuerza sus cuerdas vocales. Afuera, en el pasillo, sus representantes familiares y supuestos asesores visten trajes italianos y beben champaña importada, comprada literalmente con el tejido celular de su laringe. Él era el único esclavo que sudaba sangre en el escenario, pero la corte entera devoraba gustosamente el banquete. Y aquí yace la revelación más perturbadora desde la psiquiatría clínica. Durante décadas la prensa sensacionalista culpó a la vida bohemia por la pérdida progresiva de su prodigiosa voz. Etiquetaron su severa adicción al alcohol y a la cocaína como un simple y trágico daño colateral. Pero la autopsia psicológica dictamina una verdad mucho más macabra. La destrucción de su aparato fonador nunca fue un accidente. Fue un sabotaje biológico inconsciente. José comprendía perfectamente que cada vaso de licor industrial y cada dosis de narcóticos quemaban su garganta de manera irreversible. Y exactamente por eso, incrementaba la dosis. En lo más profundo de su psique fracturada, él no buscaba anestesia festiva.
Buscaba destruir la maldita máquina de hacer billetes. Su sistema nervioso, totalmente colapsado por la explotación, llegó a una conclusión clínica escalofriante. La única manera de escapar de esta esclavitud corporativa, la única forma de obligar a los parásitos a abandonar su anatomía era aniquilando el órgano exacto que producía el dinero. Ejecutó una demolición interna. El deterioro de la voz más bella de México fue en estricto rigor forense, un lento, desesperado y calculado suicidio biológico. Estranguló su propio don musical desde adentro para intentar salvar al ser humano, pero cometió un trágico error de cálculo. Cuando el cajero automático de carne finalmente se rompió y las notas altas desaparecieron en un susurro ronco, las sanguijuelas no lo liberaron. Simplemente afilaron sus cuchillos para comenzar a disputarse y devorar los huesos. La catástrofe biológica finalmente alcanzó su punto de no retorno. El órgano anatómico que generó fortunas incalculables se secó por completo. La voz de José José mutó en un susurro áspero, roto y dolorosamente inaudible. La máquina de hacer millones se apagó de forma definitiva. Y es en este preciso instante forense donde el mundo del espectáculo revela su verdadero rostro despiadado y reptiliano. Cuando la gallina de los huevos de oro dejó de producir dividendos, la industria musical le dio la espalda con una frialdad glacial. Los ejecutivos trajeados que antes le extendían alfombras rojas y le ofrecían aviones privados, simplemente dejaron de contestar sus llamadas. Visualicen la humillación absoluta. El dios indiscutible de los estadios masivos fue rebajado a la categoría de mendigo corporativo. Obligado por la asfixiante ruina financiera y el robo sistemático de todo su patrimonio a lo largo de décadas, tuvo que arrastrarse hacia escenarios de tercera categoría. Físicamente destrozado, movía los labios en patéticos espectáculos de sincronización labial fingiendo cantar sus propios éxitos. El público que antaño lo idolatraba en histeria, ahora lo observaba con una mezcla tóxica de lástima y morbo. Él suplicaba aplausos y vendía su dignidad residual única y exclusivamente para pagar sus abultadas cuentas médicas. El cuerpo exhausto tras años de sostener traumas, alcohol y drogas comenzó a desmoronarse en cadena. La parálisis de Bell desfiguró su simetría facial. La enfermedad de Lyme atacó brutalmente su sistema neurológico. Y finalmente un agresivo cáncer de páncreas sentenció su biología. El hombre que generó riqueza suficiente para sostener a decenas de parásitos enfrentaba la agonía en la más cruda precariedad. Su inmensa fortuna se había evaporado misteriosamente en las cuentas bancarias de las mismas personas que juraban amarlo. Pero la destrucción física era solo el preludio. La verdadera pesadilla carcelaria apenas estaba por comenzar. Año 2018. Una operación de extracción turbia, ejecutada bajo las sombras de la madrugada. Su hija menor Sarita, apoyada logísticamente por su última esposa Sara Salazar, orquestó el traslado repentino de un hombre moribundo desde un hospital en México hacia Miami. Las cámaras sensacionalistas y los publirelacionistas intentaron vender este movimiento de urgencia como un acto de heroico rescate familiar. Pero el análisis conductual y forense lo clasifica bajo un término mucho más oscuro, un secuestro corporativo en toda regla. José Rómulo fue brutalmente aislado. Le cortaron las alas mediáticas. Fue separado tajantemente de su país, de sus amigos de toda la vida y de sus hijos mayores. Lo encerraron herméticamente en una casa de seguridad en Florida. Visualicen la crudeza clínica de sus últimos meses. Un anciano gravemente demacrado, con el tejido muscular totalmente atrofiado por el cáncer, pesando escasamente 50 kilos. Su brillante memoria se desvanecía rápidamente en la neblina del deterioro cognitivo y la debilidad extrema. Ya no era considerado un ser humano ni un padre de familia. Lo convirtieron en un rehén biológico de altísimo valor legal. Las mujeres que lo custodiaban no buscaban su recuperación médica, pues el diagnóstico era terminal. Custodiaban los derechos de autor. Protegían el control absoluto de las futuras y jugosas regalías. Y blindaban las exclusivas televisivas post-mortem. Aislado del mundo exterior, sin acceso a un teléfono, sin poder emitir una sola palabra clara para pedir auxilio. El sistema de vigilancia familiar asfixió cualquier contacto afectivo ajeno a sus intereses. El príncipe de la canción respiraba con extrema dificultad en una habitación solitaria rodeado de captores que compartían su propia genética. Lo mantuvieron con vida exactamente el tiempo necesario para asegurar que cada firma, cada testamento y cada cesión legal de derechos estuvieran matemáticamente asegurados. Cuando el trámite burocrático finalizó y la máquina ya no podía exprimir un solo centavo más,
Su corazón falló. Murió como un prisionero devorado en total silencio por la insaciable avaricia de su estirpe. La autopsia psicológica de José Rómulo Sosa Ortiz nos obliga a enfrentar la pregunta clínica más perturbadora de todo este oscuro expediente. ¿Por qué nunca se defendió? ¿Cómo es posible que el ídolo más grande de México, un hombre que generó decenas de millones de dólares, permitiera pasivamente ser saqueado, manipulado y finalmente secuestrado por su propio círculo íntimo sin oponer la más mínima resistencia? La prensa amarillista lo etiquetó erróneamente como un hombre ingenuo, un bohemio de carácter débil. Pero la psiquiatría forense expone una verdad mucho más macabra y devastadora. José sufría de un trastorno de codependencia extremo y letal. Su autoestima real era absolutamente nula. Visualicen la mente de un niño maltratado habitando el cuerpo de una superestrella internacional de ventas masivas. Creció bajo la dictadura del abuso paternal, convencido en lo más profundo de su neurología de que no merecía ser amado por lo que era, sino única y exclusivamente por lo que podía proveer. Su silencio complaciente ante los robos millonarios y los maltratos de sus esposas, managers e hijos no era debilidad física, era un mecanismo de supervivencia emocional severamente deformado. Él compraba afecto. Creía ciegamente que si cerraba la chequera, si se atrevía a decir no a las sanguijuelas, la poca compañía artificial que tenía, lo abandonaría de inmediato, lanzándolo al vacío de la soledad que tanto lo aterrorizaba. Aceptaba la extorsión financiera como un pago justo por no morir solo en una inmensa mansión vacía. Bebía el veneno voluntariamente porque en su mente fracturada ese veneno se disfrazaba astutamente de amor familiar. Resolviendo el enigma macabro que planteamos al inicio. ¿Por qué la voz que sanó a millones de personas terminó apagándose en el secuestro y la repugnante cacería de un cadáver? Porque la industria musical le otorgó la corona intocable de un rey. Pero el sistema nunca se molestó en curar al niño, aterrorizado que gritaba dentro de él. Se dejó exprimir hasta la última gota de sangre, de voz y de patrimonio, esperando recibir a cambio un abrazo genuino y desinteresado que jamás llegó. Al final, los buitres no lo asesinaron de un golpe en Miami. Simplemente terminaron de devorar los restos biológicos de un hombre que había renunciado a su propia vida muchas décadas atrás, en el momento exacto en que confundió la explotación financiera con el amor incondicional. Cuando un ídolo está dispuesto a pagar su propia destrucción total solo para mendigar un instante de afecto, ¿quiénes son los verdaderos monstruos, los parásitos familiares que devoran su carne? ¿O nosotros? El público insensible que aplaudió, extasiado mientras él se desangraba lentamente en el escenario. La muerte de José Rómulo no trajo paz. Desató un circo mediático grotesco. Su propio cadáver fue de manera literal y perturbadora dividido en dos. La mitad de sus cenizas regresó a México para ser venerada por multitudes histéricas, mientras la otra mitad permaneció secuestrada en una caja fuerte en Miami. Es la metáfora forense más exacta y desgarradora de su existencia, un hombre fragmentado, repartido a pedazos para satisfacer el hambre insaciable de los demás. Medio país se paralizó para llorar al ídolo caído. Cubrieron su féretro con rosas y cantaron sus himnos melancólicos en las calles. Pero esa misma sociedad masiva fue cómplice silenciosa de su lenta y brutal aniquilación. El sistema de consumo opera con una hipocresía letal. Elevamos a los artistas a la categoría de deidades intocables cuando nos entregan su dolor empaquetado en un disco de vinilo. Exigimos que sangren en el escenario para anestesiar nuestras propias heridas cotidianas. Pero cuando ese mismo dolor los quiebra ahogándolos en botellas de licor y enfermedades crónicas, la industria aparta la mirada con absoluto asco y los abandona en la basura. José nació con un don celestial, pero el destino le cobró el precio biológico más sádico imaginable. Le otorgó las cuerdas vocales de un Dios todopoderoso, pero lo condenó a habitar el corazón frágil, sumiso y aterrorizado de un niño que solo suplicaba no ser abandonado. Al final, cuando las majestuosas ovaciones se extinguen y los buitres corporativos terminan de repartirse el oro, ¿de qué sirve tener la voz más hermosa del universo si a tu alrededor no hay un solo ser humano dispuesto a escuchar tu grito silencioso de auxilio?